juveniles marxianos. La crítica juvenil a la obra de Hegel. La excelente obra de Magdalena, Marx y los jóvenes hegelianos nos permite comprender con exactitud el ambiente intelectual en el cual el joven filósofo nutrió su pensamiento e inició su elaboración filosófica, al tiempo que muestra ampliamente la amplia deuda que tiene con sus inmediatos predecesores, de quienes aprende y con quienes polemizaba. Nos atreveríamos a sostener que esta obra nos permite percatarnos con mayor claridad que en realidad el filósofo de Treveris debatía más bien con la imagen que le ofrecían los jóvenes hegelianos, sus contemporáneos, acerca de la obra hegeliana, más que debatir propiamente con la obra de Hegel, la cual por cierto no conocían. Apenas comenzaba a leer y medianamente a comprender. En el mismo sentido, en la obra de Mario Rossi, La génesis del materialismo histórico, tanto en el volumen dedicado a la izquierda hegeliana como en el volumen al joven Hegel, contribuyó a comprender ese ambiente intelectual y el proceso de elaboración del joven filósofo, aunque este autor no tome distancia crítica sobre la autoconcepción y autovaloración marxianas. El filósofo alemán Karl Illing, en su artículo El concepto hegeliano del Estado y de la crítica del joven Marx, publicado en 77 en italiano, cuestionaba la versión juvenil del filósofo de Treveris. Sostenía que solo sobre la base de una investigación escrupulosa se podía decidir con precisión hasta qué punto es legítima la interpretación y la crítica del joven Marx a la expresión hegeliana del concepto de Estado. Este estudioso mostraba que Marx ignoraba casi sistemáticamente el razonamiento y la intención de Hegel. Además, Marx parecía no haber comprendido plenamente el significado de importantes apartados del texto hegeliano. Así, Marx llegó a conclusiones sobre la filosofía política de Hegel que no corresponden ni a la intención de Hegel ni a los propios fines de Marx. Ilting agregaba que los errores de interpretación a los que llegó Marx se basan en el hecho de que no tomó en consideración el conjunto del texto hegeliano, en particular la lógica. Y la propia filosofía del derecho, estudiada dialécticamente, concluía que esos errores y sus consecuencias en la tradición marxista son el precio que Marx debe pagar por haber querido liberarse de manera prematura y violenta de la grande sombra de Hegel. Compartimos plenamente este balance crítico de este filósofo. Destacados filósofos italianos han trabajado paciente y minuciosamente los textos de la obra marxiana con la hegeliana, aportando estudios y reflexiones que, sin rechazar el legado crítico y libertario marxiano, muestran las precipitaciones del joven Marx en sus ironías anti-hegelianas, las cuales han derivado en severas confusiones y deficiencias teóricas y políticas de muchos de los seguidores ingenuos y acríticos del legado marxiano. Recientemente, Roberto Finelli publicó algunos textos, un texto excelente, Un parricidio mancato, Hegel e Giovanni Marx, en el cual estudia con gran detalle la crítica juvenil del filósofo de Treveris, concluyendo que su crítica no pegó en el blanco y que aquel gran filósofo y sus aportaciones al pensamiento dialéctico siguen incólumes y vigentes. Un parricidio frustrado. El filósofo Roberto Fineschi abunda en la misma línea con su trabajo Marx e Hegel, contributi a una rilettura, mostrando que la imagen que se formó el joven autor acerca de la obra de su predecesor no corresponde con la realidad efectiva, es decir, ni aquel filósofo era el prusiano conservador que dibujaba Heim, ni sus grandes obras se caracterizan por las carencias, deficiencias, inconsistencias y contradicciones que Marx le atribuía. Las formulaciones críticas del joven Marx acerca de la concepción de la dialéctica y la formulación filosófica hegeliana sobre el Estado son ampliamente conocidas. El joven pensador utilizaba fórmulas lapidarias en las cuales pretendía haber liquidado al gran filósofo definitivamente. Recordemos las duras frases juveniles de un muchacho veinteañero, soberbio como casi todos los jóvenes veinteañeros fuimos o son,
que caracterizaba como metafísicas y místicas, puesto que supuestamente su idealismo invertía las relaciones causa-efecto y sujeto-predicado. La afirmación de que debe ponerse aquel filósofo sobre los pies, así como la propuesta de dar un vuelco materialista para reformular científicamente la dialéctica. Así encontramos que en su crítica juvenil, en los manuscritos editados posteriormente con el título de Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, el joven filósofo proponía un balance en el cual, al mismo tiempo que reconocía las aportaciones hegelianas, tomaba instancia crítica sobre cuestiones que consideraba inconsistentes, comillas. No debemos censurar a Hegel porque describe el ser del Estado moderno tal y como es, sino por presentar lo que es como esencia del Estado. Lo racional es efectivo, pero esto se halla precisamente en contradicción con la efectividad irracional, que es siempre lo contrario de lo que se expresa y expresa lo contrario de lo que es. Esos juicios contrastan, afirmo, con ciertas expresiones de reconocimiento y respeto a las aportaciones hegelianas. Marx acepta así la aportación hegeliana, afirmando que considerar el Estado político como un organismo constituye un gran progreso, lo que Gramsci va a recuperar. Esa valoración se encuentra en contradicción con las simplificaciones tan conocidas y divulgadas de Engels, Lenin y sus seguidores, quienes sostenían una concepción instrumentalista del Estado. Algunas de las formulaciones del joven filósofo acerca de la burocracia del aparato estatal son especialmente dignas de consideración, puesto que apuntan las fuertes tendencias a la invasión de los propietarios capitalistas en el terreno propio de la vida universal, como vemos hoy en todo el planeta, es decir, estatal, las cuales han sido confirmadas a lo largo de la historia y son verificables en el funcionamiento contemporáneo de los aparatos estatales, los cuales se subordinan a los intereses del capital. Empero, esta tesis no constituye una teoría del Estado-Nación. Así tenemos que el filósofo de Treveri sostenía que el Estado moderno en el que los asuntos generales y la misión de ocuparse de ellos son un monopolio, en el que los monopolios son a su vez los asuntos generales. En consecuencia, afirmaba que la constitución política en su más alta expresión es por tanto la constitución de la propiedad privada, reiterándole que la constitución es por tanto la constitución de la propiedad privada. En relación a la burocracia, el filósofo sostenía que la burocracia es un círculo del que nadie puede escapar. Esta jerarquía es una jerarquía del saber. La burocracia es el Estado imaginario junto al Estado real. La burocracia posee al ser del Estado. Así precisaba que en la burocracia la identidad del interés del Estado y del fin privado particular se estatuye de tal modo que el interés del Estado se convierta en un interés privado particular frente a los otros fines privados. En consecuencia, Marx se interrogaba en qué consiste la defensa de la sociedad civil contra la burocracia, dónde está la protección contra la jerarquía. La crítica metodológica fundamental que planteaba el joven filósofo consistía en lo que valora como inconsecuencia hegeliana, en alemán Inkonsequenz, que no requiere diccionario, con su propia concepción dialéctica. Dice, comillas, ya hemos puesto de manifiesto la inconsecuencia de Hegel. Hegel incurre pues aquí en una inconsecuencia en su propia manera de ver, y una inconsecuencia tal que es una acomodación. Hoy tenemos que preguntarnos si el propio joven Marx no estaba incurriendo también en ciertas inconsecuencias, las que él mismo criticaba, con su propia manera de ver el Estado. Desde esta óptica, Marx planteaba que la conceptualización hegeliana consistía en un logicismo, es decir, según su apreciación, una violencia, forzamiento y deformación lógica de la realidad, comillas. El elemento filosófico aquí no es la lógica de la cosa, sino la cosa de la lógica. La lógica no sirve para probar el Estado, sino que es el Estado el que sirve para probar la lógica. Vemos pues que toda la filosofía del derecho no es aquí más que un paréntesis de la lógica. Hegel da a su lógica un cuerpo político, no ofrece la lógica del cuerpo político. Pero hay que recordar que el joven Marx en esa época no había leído la lógica y por lo tanto no sabía lo que estaba hablando y no podía sostener con seriedad lo que afirmaba con su soberbia juvenil. Como sabemos, esta formulación ha sido asumida dogmáticamente por la mayoría de los marxistas, quienes no se han tomado la molestia de confrontarla con los textos hegelianos.
tarea académica indispensable que todo profesor tendrá que enseñar a los muchachos primerizos. Primero lee y después hablamos. Después de haber estudiado minuciosamente las obras filosóficas hegelianas, ya no podemos dar el crédito absoluto a estas afirmaciones. Crédito que le dábamos en nuestra juventud. Pero ahora, en edad socrática, ya no puedo seguir repitiendo mis errores juveniles. El joven Hegel planteaba que la obra hegeliana se caracterizaba por su carencia de crítica. Comillas. En esa confusión radica toda la falta de crítica de la filosofía hegeliana del derecho. Es el modo acrítico místico de interpretar una concepción ya superada. Esta ausencia de crítica, este misticismo, constituye el enigma de las constituciones modernas, al igual que el misterio de la filosofía hegeliana y principalmente de la filosofía del derecho y la filosofía de la religión. Pero estas cuestiones también se encuentran en discusión. La cuestión más difundida de la crítica marxista consiste en lo que se denomina la inversión del sujeto. Comillas. En este párrafo dice, se contiene todo el misterio de la filosofía del derecho y de la filosofía hegeliana en general. Hegel erige siempre la idea del sujeto, haciendo el sujeto real y verdadero el predicado. Convierte al producto en predicación de la idea, lo que es sujeto. Hegel, en vez de concebirlos como predicados de sujetos, sustantiva a los predicados y luego, mediante una operación mística, los convierte a posteriori en sus sujetos. Lo que debía ser el punto de partida lo convierte en resultado místico y lo que debía ser el resultado racional se convierte en un punto de partida místico. Ya hemos dicho que Hegel se limita a desarrollar aquí pura y simplemente un formalismo de Estado. El verdadero principio material para él es la idea, la forma ideal abstracta del Estado en cuanto a sujeto, la idea absoluta, categorías que Marx no comprendía en ese momento. Idea absoluta en la que no se contiene ningún elemento pasivo, ningún elemento material. Aquí encontramos, digo, nuevamente, que el joven filósofo no había logrado comprender y significar los conceptos más complejos de la filosofía hegeliana, tales como la idea y la idea absoluta. Y consiguientemente, tampoco puede comprender la conceptualización hegeliana sobre el Estado. Resulta particularmente significativa la crítica sobre lo que valora como confusión entre el Estado-Nación y el aparato estatal, que como sabemos ha sido justamente el error de la mayoría de sus seguidores, e incluso del propio joven Marx, cuando restringe la aplicación de ese concepto al Estado político o aparato estatal, afirmando que para Hegel el Estado se identifica siempre con el gobierno. Por aquí Hegel confunde al Estado en cuanto a la totalidad de la existencia de un pueblo con el Estado político. Cuando hacemos la lectura minuciosa de la obra de Hegel, nos encontramos que Marx no comprendió. Marx establece una clara distinción entre Estado y gobierno. No hay tal confusión. Esta cuestión sobre la pertinencia y la justificación de esta crítica lo hemos abordado en nuestro texto en el cual caracterizamos las grandes obras hegelianas en la cuadratura del círculo filosófico. Si nosotros diéramos crédito absoluto a estas ironías y críticas sarcásticas del joven filósofo, llegaríamos a concluir la inutilidad y prescindibilidad de la lectura de la obra hegeliana, la cual parecería ser un conglomerado de frases absurdas e inconsistentes y de conceptos o frases fantasiosos carentes de todo fundamento, marihuana pura diríamos aquí. Sin embargo, el hecho de que haya merecido su atención es indicativo de que pudiera tener alguna relevancia, coherencia y consistencia dignas de consideración. Recordemos y consideremos además que cuando el joven Marx escribe sus comentarios no había leído la ciencia de la lógica de Hegel y que solo había estudiado la sección de la enciclopedia de ciencias filosóficas dedicadas a la lógica. Eso significa ni más ni menos que no estaba familiarizado con los conceptos y categorías más complejos de la filosofía hegeliana, tales como la idea absoluta, a los cuales recurre en este texto con tal ligereza y precipitación que muestra su total incomprensión de las mismas. Solo hasta la redacción de la ideología alemana, en el año 46, aparecen citadas las lecciones de la historia de la filosofía, las de la filosofía de la historia, las de la filosofía de la religión, obras que abordan de una manera muy tangencial y con gran ligereza. Obviamente, tampoco conoció las notas recientemente descubiertas de las lecciones sobre el derecho natural y la ciencia del Estado, las notas de los discípulos de Hegel,
que por fortuna se han localizado y se han publicado en Alemania. En Francia se ha publicado. Yo tengo el libro de Vanneman, que son las notas del curso de Hegel, que no conoció Carlos Marx. De esa manera tenemos un panorama más preciso de lo poco que Marx había conocido, estudiado y comprendido el conjunto de la obra hegeliana en el periodo de su formación intelectual. Hacia el final de su vida, empero, Marx definió su posición frente a Hegel y se declaró discípulo de aquel gran pensador. ¿En qué quedamos? ¿A quién le creemos? ¿Al joven Marx que rechaza a Hegel o al Marx maduro que se declara discípulo de ese gran pensador? Yo diría, tomen más en serio lo que digo hoy, septuagenario, que lo que escribí cuando tenía 20 años. Obviamente. Hacia el final de su vida, Marx definió su posición frente a Hegel y se declara discípulo de aquel gran pensador. Recordemos lo que escribí en el posfacio a la segunda edición del Capital en el año 73, 10 años antes de morir. Hace casi 30 años sometí a crítica al aspecto mistificador de la dialéctica hegeliana, me declaré abiertamente pues discípulo de aquel gran pensador y llegué incluso a coquetear aquí y allá en el capítulo acerca de la teoría del valor con el modo de expresión que le es peculiar. La mistificación que sufre la dialéctica en manos de Hegel en modo alguno obsta para que haya sido él quien, por vez primera, expuso de manera amplia y consciente las formas generales del movimiento de aquella. En él la dialéctica está puesta al revés, lo que consideraron todos los marxistas. Es necesario darle vuelta para descubrir así el núcleo racional que se oculta bajo la envoltura mística. En su forma mistificada, la dialéctica parecía glorificar lo existente. En su figura racional, es escándalo y abominación de la burguesía y sus portavoces doctrinarios. Porque en la intelección positiva de lo existente, incluye también al propio tiempo la inteligencia de su negación, de su necesaria ruina, porque concibe toda forma desarrollada en el fluir de su movimiento y por tanto sin perder de vista su lado perecedero, porque nada le hace retroceder y es por esencia crítica y revolucionaria. Y hoy podemos afirmar lo mismo corrigiendo los deslices de Marx que hemos caracterizado. Recordemos también deslices que se encuentran en este texto que acabo de leer. Recordemos también que posteriormente se expresa de manera todavía más clara acerca de su filiación hegeliana. Comillas, mi relación con Hegel es muy sencilla, soy discípulo de Hegel. Y la vocinglería presuntuosa de los epígonos que creen haber enterrado a ese pensador eminente me parece francamente ridícula. O sea, son ridículos la mayoría de los marxistas. No obstante, me he tomado la libertad de adoptar para con mi maestro una actitud crítica, de desembarazar su dialéctica de su misticismo y hacerle experimentar un cambio profundo. Está por verse en qué consiste ese cambio. Consiguientemente, esta declaración sobre su filiación filosófica implica que, aunque en su juventud formuló severas críticas a su maestro, el más maduro se asume ante todo como su discípulo. Encontramos entonces una franca contradicción entre las críticas juveniles y el reconocimiento que formula el hombre maduro acerca de la grandeza de su predecesor y maestro. Al joven Marx le sucede la que a todos los hombres respecto a la generación que les precede. La critican acremente en su juventud y solo hasta la madurez pueden valorarla de manera equilibrada y justa. Ahora bien, la cuestión fundamental planteada entre los dialécticos consistiría en explicar y comprender esa contradicción, así como en determinar cuál de las dos versiones sería imputable al marxismo verdadero. Por fortuna, la obra de Auguste Cornu, traducida al español, Karl Marx y Friedrich Hegel, su vida y su obra, editada en Cuba, ha permitido comprender minuciosamente el desarrollo y las influencias que recibió Karl Marx a lo largo de su vida, es decir, su evolución personal, política e intelectual. En el mismo sentido, Mario Dalprat, en su Dialéctica en Marx del año 65, se ocupó de mostrar detalladamente la evolución filosófica de Marx desde sus primeros escritos juveniles hasta la introducción a la crítica de la economía política, lo cual implica la evolución de su propia relación, actitud y valoración de la obra de Hegel, y especialmente también su propia concepción de la dialéctica. El concepto, capítulo 2, de Estado en Carlos Marx, formulación y desarrollo.
En la obra Estado y Marxismo, un siglo y medio de debates, Twight's-Reid compiló un conjunto de textos sobre el tema enunciado. En el año 7 se publica al inicio un texto de Ernesto Castillo, La genealogía del Estado en Marx, en el cual presenta resúmenes de las formulaciones teóricas acerca del Estado. A lo largo de su trayectoria intelectual no se abordan ni se formulan las implicaciones de orden filosófico, ni por consiguiente la cuestión de la dialéctica. Tankara, el filósofo de Treves. En ese tenor sostiene que Marx nunca fue un hegeliano puro. ¿Quién sabe qué quiere decir eso? Se integra un texto de Twight's-Reid, el Estado empleado en el pensamiento gramsciano, en el cual se presenta un amplio resumen de la concepción gramsciana acerca del Estado y se omiten las implicaciones de orden filosófico. Presenta además un texto sobre el itinerario de Althusser, la ruptura como creación, en el cual se ignoran sistemáticamente las críticas más relevantes que fueron formuladas contra la concepción althusserriana, tales como las planteadas por autores de la talla de Henri Lefebvre, Ernest Mandel, Jean-Marie Balzac, Brown, Nelson Coutinho, brasileño. Por consiguiente, no se enuncia ninguna crítica a la concepción teórica y filosófica de Althusser. Se omite en esa obra de título prometedor Estado y Marxismo, un siglo y medio de debates, y muchos de los célebres debates sobre la cuestión del Estado. Deja mucho que desear, el título prometía, pero no lo lograron. Miliband sostenía en su artículo Marx y el Estado, en el año 69, que el propio Marx nunca intentó formular una teoría amplia y sistemática sobre el Estado. Su pensamiento está tan profundamente enterrado bajo la corteza del marxismo oficial y se invoca su nombre tan a menudo ignorándolo, tanto por sus partidarios, que vale la pena preguntarse lo que él dijo o pensó realmente acerca del Estado, y no lo que dijeron Engels y Lenin o cualquier otro de sus seguidores. Nos atendremos a esa propuesta metodológica. Baggio de Giovanni, en su texto Marx y el Estado, del año 73, presentaba un trabajo de orden exegético acerca de la formulación marxiana sobre el Estado en sus textos juveniles. Se tradujo y publicó en pasado y presente en el año 81. En sus trabajos juveniles de crítica a la filosofía hegeliana del derecho y del Estado. A pesar de que su texto resulta muy superior a las elaboraciones en el mundo soviético, no supera el método escolástico que pretende resolver las cuestiones teóricas fundamentales con el simple enunciado y resumen de los textos marxianos. Le da pleno crédito a los textos juveniles de Marx, pero como resulta evidente, no conoce las grandes obras filosóficas de la dialéctica hegeliana y así no logran comprender la relación dialéctica de los movimientos del pensamiento que van de lo abstracto a lo concreto. Cesare Luporini sostenía en su artículo Crítica a la política y crítica a la economía política de Marx del año 78 que, comillas, se ha visto que en el Capital y en general en la crítica a la economía política de Marx se llega a lo político, lucha de clases, pero no al estatal. No se ha resuelto pues la dificultad teórica, cosa que ha tenido probablemente grandes consecuencias limitativas para la doctrina marxista del Estado. Recientemente Antoine Artus, filósofo y politólogo y militante de la izquierda radical francesa, publicó un trabajo amplio sobre Marx, l'État et la politique. Ya la tuvieron en España, no ha llegado a México, habrá que encargarlo a quien viaje pronto a España, en el cual reconstruye minuciosamente el proceso de elaboración de la teoría del Estado y la política de Karl Marx, auxiliándose en trabajos de otros estudiosos. Fue particularmente aventajada la obra de Henri Lefebvre, reconocido filósofo adscrito a la tradición marxiana, traductor y autor de muchas obras sobre Marx y sobre la dialéctica, quien efectuó el estudio minucioso, una revisión, un análisis y un balance crítico del desarrollo de la elaboración teórica sobre el Estado, formulada por Karl Marx y sus seguidores, así como la lógica subyacente a la formulación teórica marxiana. En su obra De l'État, Teoría marxista del État, de Hegel Amaro, del año 76, concluye que en realidad en la obra de Marx no se encuentra una teoría orgánica, sistemática y coherente y acabada sobre el Estado, sino más bien tres esbozos teóricos claramente distinguibles,
que fueron escritos y elaborados en coyunturas diferentes. Dicen: no existe en Marx y Engels una teoría marxista del Estado, sino varios esquemas teóricos sensiblemente divergentes. Las notas críticas de Marx contra Hegel y el hegelianismo no constituyen una teoría del Estado. Aquel que busca en las obras de Marx una teoría del Estado, es decir, un cuerpo doctrinal coherente y completo, que concierne al Estado, le decimos sin ambajes que eso no existe. Así sostiene Lefebvre que en la obra de Marx la teoría del Estado comporta la crítica radical del Estado, así como la teoría de la política comporta la crítica de la política y la teoría económica, la crítica de la economía política. De esa manera, puntualizaba acerca de la aportación marxiana y critica la interpretación economicista, aclarando que con Marx se ha visto que el Estado no se concibe sin analizar la realidad llamada económica, producción y fuerzas productivas, relaciones de producción, de propiedad, etc. Contra la mayor parte de los marxistas se ha mostrado que el Estado moderno no se reduce a un reflejo de lo económico. Lenin, por economistas de izquierda y hasta trotskistas como Pierre Salama, que como economista es muy bueno, pero como politólogo, le diría: señor Salama, vous n'êtes pas politologue. Entonces, patience, monsieur Salama, il faut réfléchir, le tendríamos que decir. Vamos a estudiar, señor Salama, antes de hablar de estas cosas. Consideremos entonces detenidamente la evolución de los conceptos del joven Marx. En su tesis doctoral Diferencia de Demócrito, el joven filósofo planteaba que hay una psicología según la cual el espíritu teórico debe haber venido libre en sí mismo, se transforma en energía práctica como voluntad, que surge del reino de las sombras de la mente y se vuelve contra la realidad material existente en él. Sin embargo, esta realización inmediata de la filosofía está por esencia íntima, afectada de contradicciones. Resulta así, como consecuencia, que el devenir filosofía del mundo es al mismo tiempo el devenir mundo de la filosofía, que su realización es a la vez su pérdida. Lo que se opone y lo que ella rechaza es siempre lo que ella misma es, solo que los factores se hayan invertidos. Así muestra su filiación y su deuda respecto a los conceptos hegelianos con los cuales formula tales reflexiones. Y claro, toma de Epicuro la filosofía de la praxis, claramente formulada en la obra de Epicuro, está en las bibliotecas. Tuve la fortuna de conseguirla en español y en francés, una versión bilingüe con el propio griego. Ahí encontramos la filosofía de la praxis. Poco después, en sus manuscritos del 44, Marx expresa en términos que muestran la influencia hegeliana y su distanciamiento respecto de Hegel, comillas: la solución de las antítesis teóricas solo es posible de un modo práctico, mediante la energía práctica del hombre, por lo cual esta solución no es solamente, en modo alguno, un problema de conocimiento, sino una tarea efectiva de la vida, que la filosofía no puede resolver precisamente porque la filosofía solo concebía esta tarea como un problema puramente teórico. Asimismo, en los manuscritos del 44, nuestro joven filósofo formula su programa de trabajo crítico y propone un balance de la filosofía hegeliana, comillas: en los anales franco-alemanes se ha anunciado la crítica de la ciencia del derecho y del Estado bajo la forma de una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Al preparar el trabajo para darlo a la imprenta, se vio que el mezclar y confundir la crítica dirigida solamente contra la especulación con la crítica de las diferentes materias de por sí era algo totalmente inadecuado. Además, la riqueza y la diversidad de los asuntos que había que tratar solo había podido condensarse en su totalidad con un solo estudio. Me propongo pues abordar en sucesivos estudios, por ejemplo, la crítica del derecho, de la moral, de la política, y por último, en un trabajo especial, tratar de exponer la trabazón de conjunto, la relación entre diversas partes, finalmente, de criticar la elaboración especulativa de aquel material. El lector encontrará que el presente escrito, por la razón expuesta, solo se toca la correlación entre la economía política y el Estado, el derecho y la moral, la vida civil, exactamente en la medida en que la misma economía política trata ex profeso de estos temas. En su balance acerca de la filosofía del derecho de Hegel, Marx muestra su reconocimiento de las aportaciones hegelianas, al mismo tiempo su propia confusión e incomprensión de las mismas. Lo grandioso de la tecnología hegeliana y de su resultado final es, pues, en primer lugar, que Hegel concibe la autogeneración del hombre como un proceso, la objetivación como desobjetivación, como enajenación,
y como supresión de esa enajenación que capta la esencia del trabajo y concibe al hombre objetivo verdadero como tal, como resultado de su propio trabajo. La relación real activa del hombre consigo mismo, como ser genérico, o su manifestación de sí como ser genérico en general, es decir, como un ser humano, solo es posible merced a que él realmente exterioriza todas sus fuerzas genéricas y se comporta ante ellas como frente a objetos, lo que a su vez solo es posible por la cooperación de los hombres como resultado de la historia, que se coloca en el punto de vista de la economía política, concibe el trabajo como la esencia del hombre, que se prueba a sí misma. Él solo ve el aspecto positivo del trabajo, no su aspecto negativo. El trabajo es el devenir para sí del hombre dentro de la enajenación como hombre enajenado. El único trabajo que Hegel conoce y reconoce es el trabajo espiritual. Afirmación con la cual demuestra que no leyó pacientemente y no comprendió los temas de los que está afirmando. En realidad, si analizamos y estudiamos con precisión la formulación hegeliana, si bien podemos constatar que no efectúa una explicitación precisa y minuciosa sobre la cuestión, la crítica de la supuesta consideración reductivista del trabajo sobre abstractamente espiritual no resulta ni correcta, ni justa, ni equilibrada. Hegel no escribió El Capital, esto es cierto, pero encontramos parágrafos 243, 44, 45 de la filosofía del derecho que comprendió las contradicciones fundamentales de la lógica del capital. Allí está. Y eso lo tomó Marx prestado de Hegel. Cuando aborda Marx la caracterización de la obra sistemática, vuelve a mostrar precipitación e incomprensión, producto del sesgo feuerbachano materialista, no dialéctico. La enciclopedia de Hegel comienza con la lógica, con su pensamiento especulativo puro, y termina con el saber absoluto, con el espíritu autoconsciente que se capta a sí mismo filosófico absoluto, es decir, con el espíritu sobrehumano abstracto. No comprendió. La enciclopedia toda no es más que la esencia desplegada del espíritu filosófico, su autoafirmación. No comprendió. El espíritu filosófico no es a su vez sino el enajenado, espíritu del mundo, que piensa dentro de su autoenajenación, es decir, que se capta a sí mismo en forma abstracta. No comprendió. La naturaleza, tal como es para este pensamiento abstracto, ahí es exterior a él, la pierde de sí mismo, y él la capta también externamente como pensamiento abstracto, pero como pensamiento abstracto enajenado. Finalmente el espíritu, ese pensamiento que retorna a su propia cuna, que como espíritu antropológico, fenomenológico, psicológico, moral, artístico, religioso, todavía no vale para sí mismo hasta que por último, como saber absoluto, se encuentra en relación consigo mismo como espíritu, ahora absoluto, es decir, abstracto. No comprendió en lo absoluto el joven Marx y recibe su existencia consciente, la existencia que le corresponde, pues su existencia real es la abstracción. Me remito, ya lo tienen grabado en video, a aquel video en el cual caracterizamos el concepto de Hegel de espíritu absoluto. No lo comprendió Carlos Marx, el joven. Cuando analizamos las grandes obras hegelianas, especialmente la enciclopedia, constatamos que los juicios del joven filósofo adolecen de precipitación, de ligereza, superficialidad, impresión y falta de comprensión. Claro, tampoco tuvo el beneficio que yo sitúo de tener la enciclopedia en su versión en la que los discípulos integran las notas de sus propios compañeros discípulos de Hegel. Ya hablamos de aquello. Si me ocupara ahora de esto, tendría que ocupar tiempo. Simplemente me remito a lo que ya caracterizamos. Aquí mismo trajimos la versión completa en francés y en alemán, porque no la tenemos en español, donde Hegel plantea que el espíritu tiene como supuesto la naturaleza, ni más ni menos. Estas limitaciones, errores e incomprensiones de la lectura de la obra hegeliana se traducen en la incomprensión materialista de la dialéctica de la vida estatal y específicamente en la incomprensión de la obra, comillas. En la filosofía del derecho de Hegel, el derecho privado superado es igual moral, la moral superada igual a la familia superada igual a la sociedad civil superada igual al Estado, el Estado superado igual a la historia universal. En realidad siguen en pie el derecho privado, moral, familia, sociedad civil, Estado,
solo que se han convertido en momentos, en existencias y modo de existir del hombre que carecen de validez aislados, que se disuelven y se engendran recíprocamente, momentos del movimiento. No comprendió. Es una lectura mecánica, formalista, la del joven Marx. No comprendió en ese momento. Y bueno, no hay ningún escrito. Yo tengo la fortuna de haber leído estas adiciones de la versión alemana y francesa. Marx no tuvo esa fortuna. Las agudas engañosas ironías de ninguna manera constituyen una refutación o superación de los conceptos hegelianos. El joven filósofo no ha logrado todavía comprender ni la estructura lógica ni el movimiento dialéctico y didáctico de las categorías de la libertad que Hegel presenta en esta obra. Estamos casi sobre el tiempo, tendré que tomarme los 10 minutos que llegué tarde para poder concluir con la lectura. Necesitamos continuar rastreando la reflexión marciana sobre el Estado en las obras juveniles. Me temo que voy a tener que prescindir de esto, porque me faltan como 15 páginas. No voy a poder concluir. Eventualmente, Arturo, ¿qué sugieres? ¿Sigo y concluimos la próxima? O seguimos después, te quedas ahí y ya... Continúo por el momento, ¿no? Necesitamos continuar haciendo las reflexiones marcianas sobre el Estado en las obras juveniles. Para tal efecto, resulta conveniente hacer un repaso de los conceptos de los anales franco-alemanes con el fin de percatarnos de su evolución. En su carta a Rouge del año 43, el joven filósofo se expresa en conceptos en los que encontramos claramente su consonancia y su compatibilidad con la obra hegeliana. Por lo que se refiere a la vida real, lo que contiene en todas sus formas modernas los postulados de la razón es precisamente el Estado político, aun cuando todavía no conscientemente sensible a los postulados socialistas. Presupone en cualquier caso la realización de la razón, influencia hegeliana. De este conflicto el Estado político consigo mismo puede consecuentemente derivarse la verdad social, de modo que el Estado político expresa dentro de su forma todas las exigencias de la lucha de las verdades sociales. La reforma de la conciencia consiste solo en hacer consciente el mundo de sí mismo. Veremos entonces cómo el mundo hace tiempo que tiene un sueño, del cual basta con tener conciencia para convertirlo en realidad. Pasaron más de 150 años y esto no se convierte en realidad. O sea, no basta con tomar conciencia. Gramsci nos dirá, es necesario organizar a las clases subalternas, construir correlaciones de fuerzas, y en esas estamos. Y ya veremos qué sucede, porque hoy el capital está en cáncer terminal. Vemos lo que pasa en Francia, vemos la bestialidad de los halcones yanquis, y podemos ver, como Marcuse decía, que el capitalismo amenaza convertirse en totalitarismo. Es la promesa hoy del capital. En su contribución a la crítica de la filosofía del derecho, del año 44, el joven filósofo desarrolla sus conceptos mostrando su espíritu libertario y su aguda conciencia crítica sobre los nuevos problemas que han surgido con el desarrollo del capitalismo. Resulta también evidente la influencia de la lectura de la crítica feuerbachana de la filosofía de la religión de Hegel. Así vemos cómo desplaza la crítica de la religión a la crítica del derecho y de la política, tomando la visión feuerbachana. El hombre no es ningún ser abstracto agazapado fuera del mundo. El hombre es el mundo de los hombres, el Estado, la sociedad. Este Estado y esta sociedad producen la religión, una conciencia invertida del mundo, porque Estado y sociedad son un mundo invertido. Feuerbach. La miseria religiosa es por un lado, la expresión de la miseria efectiva, y por otro, la protesta contra la miseria efectiva. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado de ánimo del mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Una frase tan repetida y tan mal comprendida. Algún amigo que conoce estas cosas
afirma que la religión es una liviana, es otra cosa. Y Hegel nos diría en sus lecciones de filosofía de la religión, más o menos, que la religión es una esfera de autoconciencia de los pueblos, algo más que obvio. Y Bloch, la obra está disponible también en virtual, Ateísmo en el cristianismo, es una obra bellísima, y algunos textos que por ahí he enviado ya disponibles virtualmente de algún teólogo español que recupera la obra de Bloch, y el propio trabajo de Bloch sobre Thomas Müller, también disponible en virtual, nos muestran una visión dialéctica de la religión que no logró el joven Marx, y mucho menos los marxistas. Salvo Bloch. Bloch es el más avanzado, junto con Benjamin, en un intento de comprender dialéctica e históricamente la función civilizatoria que ha tenido también la religión. Es todo un problema a debatir. La superación de la religión afirma, en cuanto ilusoria dicha del pueblo, es la exigencia de su dicha efectiva. La exigencia de abandonar las ilusiones acerca de un estado de cosas es lo mismo que exigir que se abandone un estado de cosas que necesita ilusiones. Así pues, la crítica de la religión es en germen la crítica del valle de lágrimas que la religión rodea de un halo de santidad. La crítica no arranca de las cadenas de las obras imaginarias para que el hombre soporte las cadenas sin fantasía ni consuelo, sino para que se las sacuda y pueda brotar las flores vivas. La crítica de la religión desengaña al hombre para que piense, para que actúe y organice su realidad como un hombre engañado, y que ha entrado en razón para que gire en torno a sí mismo y en torno a un sol auténtico. La misión de la historia consiste por lo mismo, una vez desaparecido el más allá de la verdad, en averiguar el más acá. Y en primer término, la misión de la filosofía, que se halla al servicio de la historia, consiste, una vez que se ha desenmascarado la forma de santidad de la autoenajenación humana, en desenmascarar esa autoenajenación de sus formas no santas, de forma que la crítica del cielo llega a convertirse en crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. No podéis superar la filosofía sin realizarla. Y es un concepto que generó enorme confusión en los autodenominados marxistas. Aufhebung. La superación implica la recuperación. Por tanto, superar la filosofía significa realizar la filosofía. ¿Habrá un futuro sin filosofía y sin política? Pues sería un futuro no humano. Podemos fantasear sobre los ángeles y los querubines, y es obvio todo un tema a debate que no podemos abordar aquí. La crítica de la política del aparato estatal, que no se aplica al Estado-Nación, es desarrollada en la misma época en su artículo La cuestión judía, 44, en el cual muestra nuevamente su agudo ingenio y su espíritu libertario, que se expresa en sus conceptos con la emancipación, que habrá que recuperar. El Estado es un mediador entre el hombre y la libertad del hombre. El Estado político perfecto es, por su esencia, la vida del hombre en cuanto especie en oposición a su vida material. Todos los presupuestos de esta vida egoísta siguen vigentes al margen de la esfera del Estado, en la sociedad civil, pero como cualidades de la sociedad civil. Allí donde el Estado ha logrado un auténtico desarrollo, el hombre lleva no solo el pensamiento en la conciencia, sino en la efectividad, en la existencia, una doble vida, una celestial y una terrenal. La vida en la comunidad política, en la que se considera como ser colectivo, y la vida en la sociedad civil, en la que actúa como particular. Considera a otros hombres como medios, se degrada a sí mismo como medio, y se convierte en juguete de poderes extraños. Con respecto a la sociedad civil, el Estado político se comporta de un modo tan espiritualista como el cielo con respecto a la tierra.
se encuentra en oposición con ella y la supera, reconociéndola otra vez, restaurándola y dejándola necesariamente dominar por ella. El hombre, en su inmediata efectividad, en la sociedad civil, es un ser profano. Aquí donde pasa ante sí mismo y ante los otros por un individuo efectivo, es una manifestación carente de verdad. Por el contrario, en el Estado, donde el hombre es considerado como un ser genérico, es el miembro imaginario de una presunta soberanía y está privado de su vida efectiva individual e inmerso en una inefectiva universalidad. En cierto modo, esos derechos humanos son derechos políticos, derechos que solo pueden ejercerse en comunidad con el resto de los hombres. Su contenido es la participación en la comunidad y concretamente en la comunidad política en el Estado. Esos derechos humanos entran en la categoría de libertad política, en la categoría de derechos cívicos. Ninguno de los llamados derechos humanos trasciende, por tanto, al hombre egoísta. El hombre como miembro de la sociedad civil, es decir, el individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrariedad privada y disociado de la comunidad. La elaboración de su concepción materialista se explicitará más exactamente en la Sagrada Familia. No es pues el Estado el que mantiene en cuestión los átomos de la sociedad burguesa, sino el que sean estos átomos, solamente en la representación en el cielo de su imaginación. Solamente la superstición política puede imaginarse que la vida burguesa debe ser mantenida en cohesión por el Estado, cuando en la realidad ocurre lo contrario, que el Estado, quien se haya mantenido en cohesión con la vida burguesa. Lo que hay que demostrar es cómo el Estado, la propiedad privada, etc., convierten a los hombres en abstracciones o los hacen. Encontramos, así digo, la sexualización de la dimensión material de la vida humana, pero al mismo tiempo una desdialectización de la relación sociedad civil y Estado, la que se presenta como una inversión con la cual se pretende superar la concepción hegeliana, lo cual dista mucho de haber sido demostrado. Podríamos simplemente, para estimular un poco más la reflexión y discusión sobre este tema, sugerir la lectura de la obra de Hannah Arendt. Acabo de contar dos excelentes videos de mesas redondas que se efectuaron en Francia hace poco tiempo, en la cual diferentes filósofos discuten sobre los diferentes matices de las aportaciones de Hannah Arendt y cómo estos conceptos, claro, hay cuestiones muy debatibles en la obra de Hannah Arendt, es obvio, pero aporta cuestiones muy importantes para comprender lo que significó el totalitarismo, tanto en la versión nazi, italiana, española, podemos agregar, como también en la versión stalinista, la atomización de los individuos como una condición para el totalitarismo. Pues eso es lo que tenemos en la actualidad en el mundo, individuos atomizados por el proyecto neoliberal. Y por lo tanto, el proyecto cabalgante lo vemos en Francia, pero al mismo tiempo vemos la resistencia de las clases subalternas que en su movilización se reconocen como colectividad, desarrollan una conciencia de clase y se apropian de su propia historia, la Revolución Francesa, y de sus grandes conceptos con los cuales hicieron esa revolución, los cuales hoy están recuperando: liberté, égalité, fraternité. Y se está dando también la confluencia con la filosofía, y entre otras, yo diría, las aportaciones de Bernard Bourgeois y otros, y también las aportaciones de Kierkegaard, del cual ya hablamos en algún momento, con los cuales puede comprender muchos de estos temas que no podemos desarrollar en este momento. Bien, leo uno o dos párrafos y simplemente presento los esquemas de Lefebvre. Esta conceptualización del centro materialista se plasma más ampliamente en otra obra editada póstumamente, La ideología alemana, donde afirma: por virtud de esta contradicción entre el interés particular e el interés común,
cobra interés común en cuanto Estado una forma propia, independiente, separada de los grandes intereses particulares y colectivos. La sociedad civil abarca todo el intercambio material de los individuos en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas, abarca toda la vida comercial e industrial de una fase, y en este sentido trasciende los límites del Estado y la nación, si bien por otra parte tiene necesariamente que hacerse valer al exterior como nacionalidad y vista al interior como Estado. Como el Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época, se sigue de aquí que todas las instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren a través de él una forma política. En esta formulación, digo, encontramos una confusión entre los conceptos de Estado y de aparato estatal. Así encontramos que la crítica a la economía política contribuye a desvelar las entrañas del aparato del Estado. Marx. Las condiciones en que pueden emplearse determinadas fuerzas productivas son las condiciones de la dominación de una determinada clase de la sociedad, cuyo poder social, emanado de su riqueza, encuentra su expresión idealista práctica en la forma de Estado imperante en cada caso, razón por la cual toda lucha revolucionaria está necesariamente dirigida contra una clase, la que hasta ahora domina. Los burgueses pagan bien a su Estado y hacen que la nación pague por ello para poder pagar mal sin peligro. Se aseguran por medio de un buen pago un poderoso protector, una policía, unos servidores del Estado. En el Estado moderno la dominación de la burguesía descansa sobre la libertad de trabajo, la vida material de los individuos, que en modo alguno depende de su simple voluntad, su modo de producción y la forma de intercambio, que se condicionan mutuamente, constituyen la base real del Estado. Encontramos ahí también la confusión de los conceptos de Estado y aparato gubernamental. Y, dado que estamos ya forzados por el tiempo, me limitaré a simplemente presentar lo que Lefebvre nos argumenta y caracteriza en el segundo tomo del libro Teoría marxista del Estado, de Marx a Hegel, capítulo 7 en particular. Entonces, Henri Lefebvre encuentra que no hay una teoría marxista del Estado, y yo también encuentro tampoco una teoría marxista del derecho, y tampoco una teoría marxista de la libertad. Son en cada caso 4 tesis sobre el Estado, 4 sobre el derecho, 4 sobre la libertad. Y un desarrollo mucho más prometedor del concepto de emancipación. Y entonces Henri Lefebvre encuentra, primer esquema, ideología y manifiesto. El Estado es el comité de los gerentes de la clase dominante. Segundo esquema, 18 Brumario, el Estado está por encima de las clases. Tercer esquema, los Grundrisse, el Estado es la comunidad. ¿Cuál es el bueno? Tenemos que ver el contexto, nos diría Gadamer, para poder hacer un trabajo hermenéutico, y no hay tiempo para caracterizarlo. Entonces podemos decir, el Estado-Nación es la comunidad, y el capitalismo tiende, los capitalistas tienden a invadir el Estado, a tomar el control del Estado para imponer sus intereses. Gramsci nos diría, siempre y cuando las clases subalternas o entienden algo así, siempre y cuando las clases subalternas lo acepten como vocación para ser subordinados. Y un pensador que no era filósofo, sino médico, que se convirtió en actor muy importante de la Revolución Francesa y promotor de la práctica de la guillotina, el autor de Las cadenas de la esclavitud, nos diría, más o menos en el lenguaje gramsciano lo podemos traducir, cuando las clases subalternas bajan la guardia, entonces la clase dominante les pone cadenas.
lo estamos viendo. Pero vemos el caso francés, cuando las clases subalternas comienzan a movilizarse, se reconocen, se multiplican, ganan en fuerza, desarrollan su conciencia, se conectan con los intelectuales, elaboran su propia visión del mundo y prometen, veremos qué pasa. Yo sueño con que el 14 de julio vayan y tomen el auditorio de la Bastilla. Yo creo que sí, que lo van a hacer. Están dándonos excelentes sorpresas los amarillos. Ya nuestro querido amigo Guillermo Almeida hace tiempo lanzaba el pronóstico de que el pueblo francés hará la primera revolución del siglo XXI. Mínimo tiran a Macron. Veremos. Y se están generando chalecos amarillos en toda Europa. En fin, entonces, este tema de los tres esquemas y este tema de los grandes conceptos lo teníamos que trabajar de manera minuciosa. El concepto de derecho en Marx, el concepto de Estado en Marx, el concepto de libertad en Marx y el concepto de emancipación. Anoche releía ciertos capítulos del libro de Lefebvre y otros que no había leído, lo digo con toda franqueza. En particular, el segundo capítulo, donde habla de la historia del Estado francés. ¿Qué nos dice el Estado histórico? El Estado es una construcción histórica, algo más o menos obvio que muchos olvidan. Entonces podemos ahí rastrear cómo se constituyó el Estado moderno en Francia. Y claro, nosotros podemos razonar sobre lo propio nuestro, cómo se constituyó, o bien ahora este desafío, ¿cómo podemos hacer para reorganizar el Estado en México? Y claro, Gramsci ahí nos dirá el papel de los intelectuales, algo que parece que todavía no comprenden los morenos, porque lo ven fácil. Y no va a ser nada fácil. Ya veremos en lo que viene estos años. Yo diría, tenemos un enorme desafío en México. Y si no somos capaces de comprender qué es el Estado, el siguiente capítulo se puede llamar Brasil, y el siguiente gobernante será alguien similar a Bolsonaro. Porque no se construye con relaciones de fuerza, porque no se construyen trincheras de la organización de las clases subalternas. Recién hablaba con alguien que está muy clavado ahí en Morena, dice, Morena no es un partido, Morena sigue siendo un comité de campaña. Y me parece que tiene razón. Y yo no veo que tengan para mal. Dejámoslo ahí. Y lo que podemos hacer, Arturo, en la próxima ocasión, entrar a estos conceptos, que será relativamente más rápido, porque tienen una enorme importancia. La sociedad burguesa, sino el que sean esto átomos, solamente la representación en el cielo de su imaginación. Solamente la superstición política puede imaginarse que la vida burguesa debe ser mantenida en cohesión por el Estado, cuando en la realidad ocurre lo contrario. Que el Estado, quien se haya mantenido en cohesión con la vida burguesa, lo que hay que demostrar es cómo el Estado, la propiedad privada, etc., convierten a los hombres en abstracciones o los hacen. Encontramos, así digo, la sexualización de la dimensión material de la vida humana, pero al mismo tiempo una desdialectización de la relación sociedad y el Estado, la que se presenta como una inversión con la cual se pretende superar la concepción hegeliana, lo cual dista mucho de haber sido demostrado. Podríamos simplemente, para estimular un poco más la reflexión y discusión sobre este tema, sugerir la lectura de la obra de Hannah Arendt. Acabo de contar dos excelentes videos de mesas redondas que se efectuaron en Francia hace poco tiempo, en la cual diferentes filósofos discuten sobre los diferentes matices de las aportaciones de Hannah Arendt y cómo estos conceptos, claro, hay cuestiones muy debatibles en la obra de Hannah Arendt, es obvio, pero aporta
cuestiones muy importantes para comprender lo que significó el totalitarismo, tanto en la versión nazi, italiana, española, podemos agregar, como también en la versión stalinista, la atomización de los individuos como una condición para el totalitarismo. Pues eso es lo que tenemos en la actualidad en el mundo, individuos atomizados por el proyecto neoliberal. Y por lo tanto, el proyecto cabalgante lo vemos en Francia, pero al mismo tiempo vemos la resistencia de las clases subalternas que en su movilización se reconocen como colectividad, desarrollan una conciencia de clase y se apropian de su propia historia, la Revolución Francesa, y de sus grandes conceptos con los cuales hicieron esa revolución, los cuales hoy están recuperando. Liberté, égalité, fraternité. Y se está dando también la confluencia con la filosofía. Y entre otras, yo diría, las aportaciones de Bernard Bourgeois y otros, y también las aportaciones de Kierkegaard, del cual ya hablamos en algún momento, con los cuales puede comprender muchos de estos temas que no podemos desarrollar en este momento. Bien, leo 1 o 2 párrafos y simplemente presento los esquemas de Lefebvre. Esta conceptualización del centro materialista se plasma más ampliamente en otra obra editada póstumamente, La ideología alemana, donde afirma: por virtud de esta contradicción entre el interés particular e el interés común, cobra interés común en cuanto Estado una forma propia, independiente, separada de los grandes intereses particulares y colectivos. La sociedad civil abarca todo el intercambio material de los individuos en una determinada fase de desarrollo de las fuerzas productivas, abarca toda la vida comercial e industrial de una fase, y en este sentido trasciende los límites del Estado y la nación, si bien por otra parte tiene necesariamente que hacerse valer al exterior como nacionalidad y vista al interior como Estado. Como el Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época, se sigue de aquí que todas las instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren a través de él una forma política. En esta formulación, digo, encontramos una confusión entre los conceptos de Estado y de aparato estatal. Así encontramos que la crítica a la economía política contribuye a desvelar las entrañas del aparato del Estado. Marx. Las condiciones en que pueden emplearse determinadas fuerzas productivas son las condiciones de la dominación de una determinada clase de la sociedad, cuyo poder social, emanado de su riqueza, encuentra su expresión idealista práctica en la forma de Estado imperante en cada caso, razón por la cual toda lucha revolucionaria está necesariamente dirigida contra una clase, la que hasta ahora domina. Los burgueses pagan bien a su Estado y hacen que la nación pague por ello para poder pagar mal sin peligro. Se asegura por medio de un buen pago un poderoso protector, una policía, los servidores del Estado. En el Estado moderno, la dominación de la burguesía descansa sobre la libertad de trabajo, la vida material de los individuos, que en modo alguno depende de su simple voluntad, su modo de producción y la forma de intercambio, que se condicionan mutuamente, constituyen la base real del Estado. Encontramos ahí también la confusión de los conceptos de Estado y aparato gubernamental. Y, dado que estamos ya forzados por el tiempo, me limitaré a simplemente presentar lo que Lefebvre nos argumenta y caracteriza en el segundo tomo del libro Teoría marxista del Estado, de Marx a Hegel, capítulo 7 en particular. Entonces, Henri Lefebvre encuentra que no hay una teoría marxista del Estado, y yo también encuentro tampoco una teoría marxista del derecho, y tampoco una teoría marxista de la libertad. Son en cada caso 4 tesis sobre el Estado, 4 sobre el derecho, 4 sobre la libertad. Y un desarrollo mucho más prometedor del concepto de emancipación. Y entonces Henri Lefebvre encuentra, primer esquema,
Ideología y manifiesto. El Estado es el comité de los gerentes de la clase dominante. Segundo esquema, 18 Brumario, el Estado está por encima de las clases. Tercer esquema, los Grundrisse, el Estado es la comunidad. ¿Cuál es el bueno? Tenemos que ver el contexto, nos diría Gadamer, para poder hacer un trabajo hermenéutico, y no hay tiempo para caracterizarlo. Entonces podemos decir, el Estado-Nación es la comunidad, y el capitalismo tiende, los capitalistas tienden a invadir el Estado, a tomar el control del Estado para imponer sus intereses. Gramsci nos diría, siempre y cuando las clases subalternas o entienden algo así, siempre y cuando las clases subalternas lo acepten como vocación para ser subordinados. Y un pensador que no era filósofo, sino médico, que se convirtió en actor muy importante de la Revolución Francesa y promotor de la práctica de la guillotina, el autor de Las cadenas de la esclavitud, nos diría, más o menos en el lenguaje gramsciano lo podemos traducir, cuando las clases subalternas bajan la guardia, entonces la clase dominante les pone cadenas. Y lo estamos viendo. Pero es el caso francés, cuando las clases subalternas comienzan a movilizarse, se reconocen, se multiplican, ganan en fuerza, desarrollan su conciencia, se conectan con los intelectuales, elaboran su propia visión del mundo y prometen, veremos qué pasa. Yo sueño con que el 14 de julio vayan y tomen el auditorio de la Bastilla. Yo creo que sí, que lo van a hacer. Están dándonos excelentes sorpresas los amarillos. Ya nuestro querido amigo Guillermo Almeida hace tiempo lanzaba el pronóstico de que el pueblo francés hará la primera revolución del siglo XXI. Mínimo tiran a Macron. Veremos. Y se están generando chalecos amarillos en toda Europa. En fin, entonces, este tema de los tres esquemas y este tema de los grandes conceptos lo teníamos que trabajar de manera minuciosa. El concepto de derecho en Marx, el concepto de Estado en Marx, el concepto de libertad en Marx y el concepto de emancipación. Anoche releía ciertos capítulos del libro de Lefebvre y otros que no había leído, lo digo con toda franqueza. En particular, el segundo capítulo, donde habla de la historia del Estado francés. ¿Qué nos dice el Estado histórico? El Estado es una construcción histórica, algo más o menos obvio que muchos olvidan. Entonces podemos ahí rastrear cómo se constituyó el Estado moderno en Francia. Y claro, nosotros podemos razonar sobre lo propio nuestro, cómo se constituyó, o bien ahora este desafío, ¿cómo podemos hacer para reorganizar el Estado en México? Y claro, Gramsci ahí nos dirá el papel de los intelectuales, algo que parece que todavía no comprenden los morenos, porque lo ven fácil. Y no va a ser nada fácil. Ya veremos en lo que viene estos años. Yo diría, tenemos un enorme desafío en México. Y si no somos capaces de comprender qué es el Estado, el siguiente capítulo se puede llamar Brasil, y el siguiente gobernante será alguien similar a Bolsonaro. Porque no se construyen correlaciones de fuerza, porque no se construyen trincheras de la organización de las clases subalternas,
Recién hablaba con alguien que está muy clavado ahí en Morena, dice, Morena no es un partido, Morena sigue siendo un comité de campaña. Y me parece que tiene razón. Y yo no veo que tengan para mal. Déjame ver. Y lo que podemos hacer, Arturo, en la próxima ocasión, entrar a estos conceptos, que será relativamente más rápido, porque tienen una enorme importancia.